Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un capítulo más, un nuevo capítulo. Espero que les guste. Hoy día tenemos el episodio 36, realmente con un gran invitado, no se lo van a imaginar. Vamos a hablar de un tema que nunca ha parado, yo creo que no lo hemos tomado en cuenta en las aulas ni en la pedagogía, pero ya lo van a escuchar. Así que nos vemos después de la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Nuevamente un gran saludo, queridas y queridos amigos de la ciencia de lo pedagógico. Como dije en la mini introducción, hoy día tenemos primero un gran invitado, se va a presentar pronto. Pero el tema es un tema que hemos dejado mucho de lado en las aulas latinoamericanas o del mundo. A lo mejor otros países lo siguen desarrollando, pero creo que en América Latina no hemos retomado algo que es demasiado importante, que es la justicia social. Y ahí la vamos a entender y la vamos a conversar con nuestro querido nuevo amigo de la ciencia de lo pedagógico. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Gabriel, bien, bien, contento de estar aquí contigo y compartir un rato con tus oyentes, que deben ser muchos. Genial. Un gran abrazo, Javier. Gusto en conocerte también. Y cuéntanos, ¿quién eres y qué haces? Bueno, ahora mismo dirijo la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid y allí en esa universidad pues soy profesor de métodos de investigación y evaluación. Y después dirijo unas cuantas cosas, unas cuantas revistas, digamos que me muevo como un profesor normal. Bien, genial. Oye, Javier, partamos por el tema que nos trae hoy día y que vamos a comenzar esta serie a lo mejor de temas que nos llevan al concepto de justicia social. Pero partamos por lo general. ¿Qué es la justicia social? Bueno, empiezas bien fuerte. La justicia social es un concepto bien complejo, bien importante, bien difícil. Recuerdo que Julián Marías, un filósofo español, decía que el siglo XX no se puede entender sin la lucha por la justicia social. Y tal y como vamos, el siglo XXI será igual o mayor. Sin embargo, como tú dices, hablar de justicia social es difícil porque depende del contexto histórico, el contexto Ya, político. Bueno, no es un contexto, es un concepto político. Político, si quieres, incluso desde la perspectiva de Paulo Freire, de que tiene ya. una visión de la sociedad y la persona futura. Por lo tanto, con esas marcos de la dificultad que tenemos, sí que nosotros hemos avanzado en un concepto de justicia social que nos parece interesante, sobre todo para abordarlo desde el punto de vista educativo, para mirar la educación desde el punto de vista de la justicia social, para abordarlo en las aulas y en los centros. Y desde esa perspectiva, pues hablamos de tres grandes dimensiones. En primer Ya, lugar, la justicia social como redistribución, que puede ser la justicia social como equidad, ya, la equidad. que parte de la idea de Aristóteles. Aristóteles decía que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde en función de sus méritos, en función de sus acciones, en función de sus necesidades, Eso es importante. Bueno, en Ya, realidad ya tenemos un primer acercamiento. Justicia social es dar a cada uno en función de sus necesidades, que es lo que diríamos que es la interpretación de justicia social como equidad, que es quizá lo más diferente de la igualdad, dar a cada uno en función de sus necesidades. Pero eso se nos queda corto. De hecho, seguramente hemos entendido justicia social en la educación, que como has dicho tú bien, nos hemos olvidado de ese concepto. En los años 60 hablábamos de sí. justicia social y educación, pero en los últimos, pues esos 50 años nos hemos olvidado porque lo hemos equiparado a equidad. Educación para Ah, todos, ya. educación de todos, pero no es exactamente lo mismo. Hay una segunda dimensión que es importante, que surge en los años 90 con el auge del movimiento feminista, del movimiento LGTBI, de los Sí. movimientos indigenistas, de liberación nacional, que no piden una redistribución, no piden dinero, lo que piden es reconocimiento, lo que piden es valoración, lo que piden es ausencia de dominación cultural. Y ahí nos surge otra segunda dimensión muy importante, y es justicia social como reconocimiento. Mm, Valorar a los otros, valorar otras culturas, valorar otras formas de ser, bien sea, pues eso, por cultura, bien sea
por origen cultural, bien sea por origen, por género, bien sea por nacionalidad, valorar las aportaciones culturales. Y eso es muy, muy importante porque en función de esa visión de justicia social, pues tenemos otra interpretación en educación. No Ya, hablamos de igualdad, sino hablamos de diversidad. La importancia de la diversidad, de valorar la diversidad, de valorar a cada persona como es con sus diferencias. Y ese binomio igualdad, equidad, diversidad mueve nuestra educación, mueve el comportamiento de los y las docentes, sin duda ninguna. Pero ya. fíjate que eso no acaba de ser suficiente en este mismo siglo. Hace pocos años, el concepto de justicia social va evolucionando. Se propuso una idea que resulta muy, muy potente y muy potente para la educación. Y es que Sí, si las personas no pueden decidir acerca de los asuntos que les afectan, difícilmente habrá justicia social. sí, sí. Por lo tanto, fíjate que estamos hablando de la justicia social como participación, como democracia. Si Mm, yo no puedo decidir acerca de mi vida, pues no habrá justicia social. Y eso, volviendo a la educación, nos plantea bien, educación, quién decide sobre los asuntos, los niños, las niñas deciden, las familias, los docentes, cuando hablamos de las reformas del sistema educativo. Fíjate que aquí nos encontramos entonces que justicia social es redistribución, justicia como equidad, equidad, es sí. reconocimiento, justicia cultural, pero también es participación, justicia política. Y eso nos ofrece un marco tan brutal para mirar qué se hace en el aula, qué se hace en el centro, qué se hace en el sistema educativo, hasta qué punto estamos logrando con la educación Es transformar interesante, la sí. justicia social. Es interesante porque es verdad lo que dices tú. A comienzos del siglo XX y gran parte del siglo XX, la justicia social estaba enfocada en la equidad, ¿ah? En el derecho, no sé, pues, a un trabajo justo, a una educación para todos, a una nivelación del tema monetario, de los salarios en el mundo, a la eliminación de la pobreza, a los sueños que se tenían desde el punto de vista ideológico, que no es malo tampoco hablar de ideología hoy en día, no sé, la gente le tiene como miedo a aquello, pero hoy día se ha ido transformando hace unos 20 años atrás en otras cosas que van dándole más sentido en el siglo XXI al concepto de justicia social, que obviamente retoma lo que tuvo, pero le va dando más profundidad en otros ámbitos que tienen que ver con el derecho del sujeto o del sujeto en este nuevo contexto histórico. Eso es lo que entiendo de lo que hemos conversado. Eso es. Fíjate que en el año 71 se ¿Ya? publicó un libro que fue fundamental para nuestra forma de ver la justicia social, que se llama Teoría de la Justicia, de John Rawls, un filósofo Ya. político ya fallecido. Bueno, que nos guste o no nos guste es un marco. Y esa persona escribió, a partir de ese libro, otro que se llamó Justicia como equidad. Desde ese momento hemos entendido en educación que la justicia social es la equidad. Y nos hemos Sí. convertido, todo nuestro discurso se ha convertido en, bueno, pues cómo apoyar esas diferencias, cómo apoyar. En los años 90 es cuando surgió, a raíz de esas reivindicaciones, el concepto de educación intercultural. La Ya, educación sí, sí. intercultural que no tiene que ver con un apoyo diferencial, tiene que ver con un reconocimiento, tiene que ver con reconocimiento con distintos valores. Una educación intercultural con significados distintos, pues en Europa, con la llegada de los inmigrantes, sobre todo, que en América Latina, con la educación de los pueblos indígenas tan necesaria. Y ese concepto de justicia social ha ido poco a poco calando hasta llegar ahora, como digo, a la participación como un elemento esencial y, si me permites, como un gran reto de Sí. nuestros sistemas educativos, en todo el mundo y, Sí. si quieres, en América Latina y, si quieres, más en Chile. Sí, no, lo que pasa es que también además mientras hablaba, estaba pensando en algunos autores porque yo entiendo que la justicia social al interior de la educación, uno también la puede enmarcar dentro de la pedagogía crítica, que toma un punto de vista súper importante que tiene que ver con el tratamiento de la hegemonía, por qué la complicación de la hegemonía. Sobre todo Michael Apple y Peter McLaren. Bueno, y en América Latina está también Freire, pero fundamentalmente también partieron ellos más Giró. Entonces, cuando hablan de justicia social, lo hablan desde la hegemonía que existe en el aula. Eso es así, también lo podemos entender, porque además también se ha dejado mucho de hablar de ese tema.
Claro, claro. De hecho, la justicia social en la educación bebe claramente de la pedagogía crítica, como dices, y bebe del gran maestro, del gran referente que es Pablo Freire. Yo creo que Sí, nuestra forma de ver la educación y desde esa perspectiva de justicia social viene de él, ahora que sí, acabamos de finalizar el centenario de su nacimiento. Pedagogía del oprimido es una obra fundamental para releer y para releer. Creo que cobra todo su sentido sí. esto de justicia social que estamos hablando. Freire decía en esta idea de esperanza crítica, decía que sin esperanza no podemos ni siquiera empezar a hablar de educación, pero no cualquier esperanza, una No. esperanza crítica. Y él decía que la esperanza, él soñaba con una sociedad más justa y más democrática. Yo creo que sin Freire nuestra concepción de educación para la justicia social sería diferente. Y en ese sentido, porque yo también concuerdo absolutamente contigo, Javier, pero siento yo que aunque nace desde ahí, eh, lamentablemente hay partes de la sociedad que piensan que solamente está asociado al marxismo, porque hubo un momento en el cual también obviamente hay una interpretación desde el marxismo hacia el concepto de justicia social, pero que hoy en día no es solo eso. Y la gente se queda como estancada en ese pensamiento. Y creo que la justicia social también hoy en día, en el siglo XXI sobre todo, ha permeado mucho más y no está asociada solo a un nicho ideológico, o más dicho, partidista desde ese punto de vista. Eh, pero hoy en día la justicia social se entiende de todos lados. Y eso es lo que también tenemos que entender. ¿Qué opinas de eso? Claro, claro, justicia social es un término político en ese sentido que yo te decía de Freire, Sí, de que nos imagina, de que sueña una sociedad, una persona diferente, pero a lo largo de la historia, a lo largo del siglo sí, XIX, del siglo XIX y XX, pues ha ido incorporándose a muchos de los movimientos sociales. Por ejemplo, en el preámbulo de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, allá por 1919, sí, acabamos de cumplir 100 años, decía ya, y la Organización Internacional del Trabajo no es precisamente una organización muy marcada políticamente en ese sí, sentido, pues decía, no habrá paz permanente sin justicia social. Y la justicia social forma parte de la doctrina social de la Iglesia, forma sí, parte de los sí, movimientos, claro, de los jesuitas, por ejemplo. Desde luego, yo creo que cualquier sociedad digna busca una mayor justicia social, que no es más que aquello, porque hablaba, como te digo, Aristóteles, pero que también lo decía Santo Tomás de Aquino, sí, es dar a cada uno en función de sus necesidades. Es un concepto puramente también religioso, pero yo creo que al final es un concepto sí, humano sí. que lucha de esta competitividad feroz, de esta desigualdad, de esta falta de valoración, de reconocimiento. Creo que es un concepto político, pero no es un concepto marxista, es un concepto Sí. que nos avanza hacia una sociedad mejor. Sí, ¿no? Y yo ahí también comparto contigo ese concepto de la doctrina social o la teología de la liberación, que es lo que se dio mucho en América Latina, que es el concepto del aquí, pero todavía no. La justicia se hace aquí, pero esperamos después algo mejor. Pero tenemos que hacer justicia aquí. Y yo creo que por Eso es. ahí va también, ¿ah? En cierta medida. Sí, 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 Sí. sin Oye, duda, sin duda. oye, y Javier, y cuando lo trasladamos este concepto así ya al área chica, como dirían algunos, en educación, ¿cómo podemos vivir la justicia social? No solamente hablando, oye, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía del humano, pero ¿cómo nosotros los docentes podemos insertar estos pasos de justicia social en nuestras aulas? Fíjate que cuando hablamos de justicia social y educación, hablamos del término educación para la justicia social. Y esto ya nos plantea el debate teológico, el debate de los fines, del para qué Sí, de la educación. sí, En las constituciones de todos los países, de Chile, de España, procedentes de la Declaración de los Derechos Humanos, ya que tienen unos cuantos años, dice que el fin de la educación es la personalidad integral de la persona. Y eso está muy bien. sí, Pero también se nos olvida que una función de la educación es cambiar la sociedad, hacer una mejor sociedad. No podemos tener esa visión tan individualista en la cual formamos a personas muy integralmente formadas, pero después construir una sociedad pues como la de América Latina, profundamente injusta, profundamente sí, desigual. Luego, eso nos lleva a que quizás el objetivo de la educación, la finalidad de la educación, no es solamente formar a las personas, sino también contribuir a una mejor sociedad.
Y para ello, dos elementos fundamentales de coherencia. En primer lugar, hay que enseñar justicia social. Hay Ya, que enseñar desigualdades, causas históricas de las desigualdades, formas de cambiar esas injusticias, esas desigualdades. Ese es un elemento fundamental. Pero eso además tiene que ser por coherencia con una educación socialmente justa. Es como la ya. democracia. No puedes enseñar democracia siendo antidemocrático. Pues hay que enseñar justicia social siendo socialmente justos. Y eso hace que nos replantemos algunas de las cosas que hacemos en el centro educativo y en el aula. Hay que enseñar Mm, justicia social siendo socialmente justos. Y nos da un doble camino muy interesante para profundizar. interesante. ¿Sí? Es súper interesante porque plantea un tema esencial o que tiene que ver con la ontología de los seres humanos. Es que, oye, estoy hablando de esto, pero yo no lo soy. Pero pongo los puntos sobre la IES, pero yo no. Quiere decir que este es un tema que es comunitario. Y yo creo que la sociedad de hoy en día, una de las problemáticas que tiene es ese individualismo exacerbado que ha llevado a pensar solo en uno, pero no en esto que tiene que ver con el otro, con el nosotros. Porque una cosa también es pensar por el otro, pero no pensamos en el nosotros. Y yo creo que ahí hay uno de los grandes problemas que están. Porque lamentablemente, y desde el punto de vista de la estructura social, desde hace 30 o 40 años, se nos ha ido diciendo tú, y nosotros ese tú lo transformamos en yo. Pero ese yo no lo hemos transformado en el nosotros. Y creo que ahí tenemos una gran labor los docentes. Claro, y ese yo y ese nosotros van íntimamente ligados. Las personas Sí, son personas en cuanto se integran, se insertan en una comunidad o en varias comunidades. Las comunidades están formadas por personas. Las sí, injusticias son de carácter estructural. No son responsables de los sí, políticos, ni de los banqueros, ni de... No, es la estructura la que se ajusta. Pero afecta a personas concretas. Las personas concretas que sufren pobreza, que sufren carencias, que sufren violencia, que sufren explotación. Por lo tanto, yo creo que la justicia social nos hace esa doble mirada que es tan poderosa. Mira a las personas con sus comunidades y mira a las comunidades formadas por personas. Ni el uno ni el otro va encima, uno por debajo. Y mirar esa visión en la cual, como decía en una obra que para mí es fundamental, Iris Marius Jones, Responsabilidad por la Justicia, ya. todos somos responsables de las injusticias, bien sea por acción o bien sea por omisión. Pero todos tenemos que aportar cosas para cambiar esa injusticia. Si miramos para el otro lado, las estamos justificando. Y si desde luego estamos contribuyendo a una sociedad claramente injusta, por supuesto formamos parte de ella. Por eso yo creo que es muy importante darnos cuenta que en esta sociedad injusta, a pesar de que sus causas son estructurales, nosotros tenemos mucho que decir, mucho que opinar, sin duda ninguna. Oye, y en ese sentido, porque nosotros en las aulas hoy en día, por ejemplo, sobre todo en Chile, tenemos lo que es la enseñanza finalmente igual de la justicia social. ¿Por qué? Porque se ve en historia, que hoy día también se llama educación ciudadana, también se ve en el currículum en algunos momentos de lengua y literatura, en orientación también se podría ver, pero sobre todo se centra en lo que es historia. Pero también tenemos ese gran problema en Chile, que nuestra educación no es justa y tenemos desigualdades tremendas. Y esas desigualdades no se han trabajado, sino que se dejan de lado hasta que estallaron un día en octubre del año 2018, en donde la gente dijo, ya no, perdón, 2019, el estallido social. Y la gente dijo que no, pero seguimos ahí. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estallamos? Los gobiernos reaccionan, porque no es el Estado, los gobiernos reaccionan y estamos construyendo una nueva constitución, pero nuestra justicia social en la calle, en los lugares donde convivimos, ¿por qué no podemos llegar ahí? Bueno, comentas muchas cosas muy interesantes. Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo la justicia social se puede abordar desde Ya, cualquier disciplina. Por ejemplo, desde las matemáticas, un ejemplo que suelo citar con una cierta frecuencia. Imaginamos que estamos trabajando con niños, con niñas de educación primaria y estamos trabajando los porcentajes. Yo puedo poner un ejercicio en clase, yo puedo poner un examen en la cual, pues imagínate, hay un vestido que cuesta $500 y me hacen una rebaja del 60%. ¿Cuánto dinero me cuesta el vestido? Está bien, se manejan los porcentajes, es un caso real, parece que sí, está todo correcto, pero frente a eso le podemos plantear,
Hay una familia que vive con un salario de $500 y tiene que pagar un 60% para pagar el alquiler de la casa. ¿Cuánto le queda a esa familia para vivir? Ujú. Claro, la situación del porcentaje es la misma, pero frente a una que nos da una imagen de que hay vestidos que cuestan esa cantidad y que son deseables y que qué bien hacemos si conseguimos ese vestido más barato, podemos reflexionar acerca de que hay muchos millones de personas que viven con una cantidad ínfima que además tienen que pagarlo en cosas como el alquiler y por lo tanto que si nos ponemos a contar cuánto dinero les queda para vivir es tan mínimo, claro, estamos dando una imagen de la sociedad completamente distinta. Con matemáticas también se hace justicia social, con Sí. matemáticas también se ayuda a reflexionar. Los ejemplos que ponemos ayudan a construir una sociedad u otra. Y esto no es solamente pues una evaluación, por ejemplo, que es un tema clave dentro de la educación. Una evaluación que sea más justa. Una evaluación que sea más justa es una evaluación formativa para aprender, no del aprendizaje, es una evaluación cualitativa, personalizada, no es objetiva, ni siquiera es fiable o es válida, no se pretende que todos midan igual. Y no estoy pensando en el SINCE, entre comillas, Sí. si no estamos haciendo una evaluación que sea participativa, que sea adaptada a cada uno, que sea creativa. Hay un artículo que escribí con una colega que dice, dime cómo evalúas y te diré qué sociedad estás ¿Qué sociedad? construyendo. Sí, Si, sí. claro, si tenemos una evaluación jerárquica, represiva, punitiva, negativa, pues seguramente así estaremos construyendo una sociedad. Si tenemos una evaluación participativa, democrática, una evaluación creativa, una evaluación diferente a cada uno, positiva, donde se valora lo positivo, no solamente se destaca lo negativo, seguramente también estaremos construyendo un currículum diferente, con ello una sociedad diferente. Fíjate que la forma de evaluar ya nos está marcando. Y si después vamos a hablar del qué enseñamos, estamos Sí. enseñando las causas de las injusticias, las causas de las injusticias de los pueblos indígenas, las causas de las injusticias, de las desigualdades que hay hoy por hoy, de la violencia de la mujer, de la homofobia. Eso lo estamos abordando en nuestras clases y no solamente en negativo, es decir, hay una gran violencia estructural, sino también cómo eso afecta y qué personas, qué movimientos hoy por hoy están luchando para cambiar la sociedad. Se trata de ser conscientes de la situación, pero también con ese punto optimista, este punto de esperanza que nos decía Freire, de que se Sí. pueden cambiar las cosas y así ha ocurrido a lo largo de la historia. Fíjate que estamos hablando de temas, estamos hablando de metodología, estamos hablando de evaluación, estamos hablando Sí. de un comportamiento del docente que no trata a todos los alumnos por igual, Y en que ese trata a sentido, aquellos sí. en función de sus necesidades. Sí. Dime. No, y en ese sentido, porque tomaste un tema muy interesante que tiene que ver con la evaluación estandarizada. Porque aquí en Chile, y tú lo sabes, se le da mucho, pero mucho valor al tema de lo estándar, como para también tener un ranking, poder ir de un lugar a otro. Pero hay también con esa evaluación estandarizada vemos una brecha y una desigualdad, pero absoluta. En el tema educacional, porque siempre los colegios más ricos, los que son de la elite, tienen mejores resultados. ¿Ah? Y eso es obvio respecto de lo que pasa aquí en Chile. Pero el docente hoy día en Chile estamos transitándonos desde el año 2018 a un nuevo esquema de evaluación, a un nuevo decreto, que es el decreto que se le llamó 67, en donde no solo se ve esta evaluación dura de la nota, de la calificación, sino que estamos trasladándonos a lo formativo. Entre paréntesis, hay un decreto del año 1978 que era igual que este decreto 67, que se centraba en lo formativo y cambiaba las evaluaciones incluso a conceptos. Muy pocas escuelas lo instalaron en sus aulas, muy pocas, pero el de hoy día es casi un símil de ese decreto. Y el contexto era muy, muy contradictorio. Estábamos hablando en contexto de dictadura. Pero qué raro, yo creo que había gente todavía en el ministerio que quedaba del gobierno anterior que puso sus manos en eso. Pero hoy en día nos trasladamos en una evaluación formativa. Pero yo me hago ciertas preguntas porque cuando uno habla de evaluación, cuando tú dices no hablas solamente de estándares, no hablas solamente de que voy al punto de esta persona, sino que también desde el punto de vista del docente, habla de la ética evaluativa. Cómo nosotros los docentes, en este contexto de equidad social, podemos ser éticos desde el punto de vista de la evaluación.
Claro, y justos, éticos y justos. Fíjate que hay un debate sobre qué es una evaluación justa. Sí, Donde hay una tendencia que es una evaluación igualitaria, igual para todos, objetiva, con criterios externos, frente a otra evaluación justa que es equitativa, ya, diferente a cada uno, adaptada a sus características, formativa, como tú has dicho, democrática. Bueno, pues en ese debate nos movemos y está claro que la apuesta por un modelo como SINCE, donde es una evaluación justa en el sentido que es igual para todos, es profundamente desigual porque la historia sí, nos ha dicho que eso beneficia a algunos. Tenemos que transitar de una evaluación del aprendizaje a una evaluación para el para el aprendizaje. aprendizaje. ¿Cómo podemos evaluar para ayudar al alumno a mejorar, a aprender más? También para que el docente aprenda, reflexione acerca de lo que ha hecho. Esa evaluación para el aprendizaje seguramente tendrá elementos muy diferentes, como son una evaluación donde refuerce lo positivo. Todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes y jóvenes hacen la mayor parte de las cosas bien y algunas mal, pero Sí, siempre nos fijamos en lo positivo, en lo negativo, de tal forma que se convierte en un acto de represión, en un acto horrible. A nadie le gusta ser evaluado. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que evaluar significa que me van a decir lo que hago mal y nadie me va a destacar. Tienes un acto de celebración, vamos a celebrar lo bien que han ido las cosas, pero también tienes un acto de reflexión en el sentido de una devolución compartida, profunda, cualitativa, formativa de aquello que se ha hecho y aquello cómo haciéndolo de otra manera se podría haber aprendido más. Desde luego, modelos estandarizados que sirven para algunas cosas. El SINCE sirve para algunas cosas, pero diríamos que se le ha dado tanto poder al SINCE en el cual marca la vida de las personas, de los centros, de los docentes, marca la vida del país, que se ha convertido en una especie de caricatura. Una cosa es una información sí, externa al centro que permite tomar algunas decisiones y otra cosa es pensar que con una simple evaluación el alumno va a mejorar. La evaluación no ayuda a mejorar. La no, evaluación bien hecha ayuda a reflexionar para tomar decisiones internas, pero una mala evaluación puede ayudar a justo lo contrario, a entorpecer el proceso de aprendizaje. El SINCE como idea de recogida de información para toma de decisiones es poderosa, en lo que se ha convertido como una sí, especie de un todo del sistema educativo. Los docentes enseñan para el SINCE, los centros viven para el SINCE. Me parece sí, brutal. Yo recuerdo hace unos años, paseando por algunos pueblos de ahí de Chile, vi una pintada en la pared, un graffiti que ponía muerte al SINCE. Y eso me marcó tanto porque no se me hubiera ocurrido como un sistema de evaluación que lo único que busque es ayudar a que los estudiantes aprendan, se puede convertir en un acto casi de horror poniéndolo en la pared. Me marcó mucho esa pintada. no, es interesante porque yo creo que también los directivos escolares tenemos un gran rol ahí y hemos cometido grandes errores en aquello. Porque el SIMSE, dentro de todo lo que tiene, y como tú has dicho, finalmente se termina caricaturizando. Nosotros los directivos a veces no pasamos los resultados a los docentes. En el centro donde estoy, trabajamos nosotros cuando hay resultados o cuando tomamos cualquier otro tipo de medición o prueba, lo trabajamos con los docentes, porque ellos son clave en este proceso. ¿Ah? Ellos tienen que saber qué es lo que sucedió y ver los espacios de mejora para el aprendizaje. No espacios donde, oye, te fue súper mal, tú, ¿cómo se llama? No enseñaste bien aquí a los niños y a las niñas, por lo tanto eres el responsable tú. Y eso no es. ¿Ah? Es como, a ver, como equipo, cómo trabajamos para mejorar en este ámbito, en este aspecto. Y cómo buscamos otras formas también de evaluar y diversificar la evaluación. Pero yo creo que también hay una responsabilidad histórica y creo que tenemos que ver la evaluación desde otro punto de vista. Y tienes mucha razón cuando dices, sí, pues es un castigo. La mayoría de las personas reconocen la evaluación como un castigo. Es más, la evaluación docente aquí en Chile, los docentes la ven como un castigo. Me van a evaluar para saber en qué etapa estoy de la vida, de la educación. Entonces, seguimos alimentando lo punitivo y no lo bueno de la evaluación, que es para la toma de decisiones, para cambiar el camino que estoy siguiendo, porque a lo mejor el método que estoy siguiendo no es el correcto para que mis estudiantes puedan tener aprendizaje. Entonces, creo que va por ahí, ¿ah? Y hay que seguir reflexionando en torno a eso. Claro, claro. Y además cualquier evaluación tiene un marco también político que nos, Sí, que nos define.
estamos todos de acuerdo que el aprendizaje de los estudiantes debe ser integral y que es tan importante o más los valores, ser solidario, ser compasivo, Sí, que el propio aprendizaje en lengua y matemáticas. Pero como no sabemos evaluar la solidaridad, no sabemos, pues entonces no lo evaluamos y nos quedamos con la idea que lo importante es aquello que sabemos evaluar, cuando todos sabemos que yo preferiría tener un hijo, una buena persona, solidario, que trabaja por los demás, que no un genio en matemáticas, pero que es un verdadero canalla. sí, Y eso, sin embargo, se nos olvida. Y los docentes, pues igual, hasta el marco para la buena enseñanza, que yo reconozco su valía, pero no nos dice cómo hacer que los docentes, hacer una enseñanza más justa, hacer una enseñanza donde los alumnos contribuyan a cambiar la sociedad en el presente, pero también contribuyamos a fomentar esas capacidades que en el futuro hacer un país más justo. Chile es de los países más inequitativos de América Latina. sí. Eh, y eso tendrá que ver también con que Chile es de los países más segregados de América Latina y, por tanto del mundo. Y yo creo que mientras no tengamos un sistema educativo diferente donde la equidad sea un elemento fundamental, y estamos hablando del centro educativo y estamos hablando del sistema educativo en general, pues seguiremos generando, pues eso, una sociedad que quizás vaya desarrollándose económicamente, pero con profundas desigualdades de todo tipo, que no se puede considerar una sociedad digna, por tanto. Sí. Oye, y dentro de eso, ¿cuál es tu mirada? Porque tienes la visión también que estuviste aquí en Chile, la que está en España y obviamente lo que conoces en América Latina, pero ¿las universidades están al debe con la formación de docente en este ámbito? Bueno, en América Latina y en el mundo. La verdad es que, a ver, yo creo que todos los que estamos en el sistema educativo, todos tenemos que trabajar para el docente, para la docente que está en contacto con el niño, con la niña, que es el elemento clave. Ya, Todos tenemos que ayudarle, desde la dirección, desde los equipos directivos, cuyo papel es simplemente qué hay que hacer para que el docente haga un buen papel, pasando por la investigación o pasando por la formación de docentes. No, 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 yo creo que la formación docente es un gran reto que tenemos en todos los sistemas educativos. Siempre vamos por detrás de la realidad. Tú me podrías preguntar, ¿y el tema de educación para la justicia social se enseña en la universidad, en alguna universidad del mundo? Bueno, pues más allá de algún máster que hay, pues no se enseña. Y en la formación inicial, desde luego, no se enseña. Entonces, ¿cómo podemos exigir a los docentes que hagan una enseñanza más justa, que trabaje por la justicia social, si ellos nunca lo han visto? Pues efectivamente, en muchas ocasiones las sí, universidades van atrás. ¿Entran los mejores candidatos, candidatas a la formación docente para que esos sean después los mejores docentes? Pues también tenemos un reto sí, hay que conseguir. Y en la medida, fíjate que la profesión docente se ha convertido en una profesión bien valorada socialmente o o mejor dicho, bien dotada económicamente, como puede ser en España. En muchas ocasiones se ha perdido ese punto de vocación, de pasión, de compromiso. Al final, educación para la justicia social supone un compromiso del docente, de la docente, por el estudiante, por la escuela, por la sociedad, una pasión por enseñar que a veces choca con esta formación que hacemos desde las facultades de educación. A mí me parece que tenemos sí. mucho recorrido que andar y que el recorrido tiene que estar a la par. Es decir, las universidades tienen que caminar junto con el sistema educativo, junto con las escuelas, hacia una educación cada vez más justa y que trabaje por la justicia social. Y desde luego no lo estamos consiguiendo. No, para nada. De hecho, ya ni siquiera se habla de vocación, se habla de un buen profesional. Y ese es como el concepto, es decir, el técnico, el profesional que desarrolla súper bien las clases. Y yo creo que eso está bien también, no hay que excluir una cosa con la otra, pero si eso está acompañado por la vocación, por este querer sacar adelante a tu estudiante, que aprendan realmente, yo creo que está bien. Yo creo que hay que ir equilibrando. Yo creo que eso también tiene que ver con justicia. Sí, mira, dejemos la palabra vocación, que incluso tiene algunas connotaciones no tan positivas, y hablemos de compromiso. ¿Se Compromiso, puede, sí. se puede enseñar sin compromiso? ¿Se puede enseñar sin un compromiso por cambiar una situación injusta? Fíjate, yo soy de los que creo que lo que nos hemos dedicado a esta profesión de la educación es porque nos duelen las injusticias. Sí, Nos duele la pobreza, nos duele la marginación, nos duele la violencia. Y hemos decidido que vamos a cambiarlo a través de la educación. Desde esa perspectiva, ¿tiene sentido un docente que no quiera cambiar esta situación injusta, que no le duela la pobreza, que no le duela la marginación?
Pues si lo hay, yo creo que quizá debería plantearse cambiar de profesión, porque esta profesión necesita gente comprometida. Y después y después los demás, los que no somos docentes directamente en el aula, pues tenemos que apoyar a esas personas para que trabajen con ese compromiso y lo conviertan en acciones. A mí me parece que el compromiso es un elemento fundamental de cualquier docente. Sin ello se pierde y nos convertimos en meros técnicos que no solamente no estamos contribuyendo a cambiar la sociedad, sino lo que es más duro, sino que estamos contribuyendo a su legitimación. Yo suelo decir que en las escuelas, que planteando la duda si la educación puede cambiar la sociedad, la respuesta es depende de lo que hagan las escuelas. Las escuelas en su conjunto, no solamente los docentes individualmente. Depende de lo que hagan. Algunas contribuyen a la reproducción de las desigualdades, a su legitimación, sí, y otras contribuyen a su cambio. Pero es más, fíjate, si en las escuelas, si los docentes no se plantean explícitamente una lucha a favor de la justicia social, en contra de las injusticias, de la marginación y de la exclusión, si no se plantean explícitamente una lucha a favor de la justicia social, estarán contribuyendo a legitimar las desigualdades, las injusticias. Por lo tanto, no vale simplemente quedarse al margen. Hay que mojarse, hay que comprometerse por un cambio social. No solamente pensarlo. Es interesante, ¿eh? Yo ya me comprometo a utilizar compromiso. Me convenciste absolutamente, Javier. Y tienes razón, sí. No, y en todo caso es muy fuerte. Creo que acabas de decir algo, pero que es clave para el docente. Sin compromiso no hay docencia. Sin compromiso no hay docencia. Y yo creo que la mirada ahí te hace cambiar el cómo planteas tu forma de ser docente. Javier, realmente ha sido una gran conversación, pero te quería invitar a que pudieras dar, antes de que cerremos el programa, una reflexión final respecto del tema que hemos conversado y consejos también a nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico que nos escuchan. Todo tuyo el micrófono. A mí me parece que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, como nos decía Nelson Mandela. Es la forma que tenemos de transformar una sociedad injusta, una sociedad violenta, una sociedad que explota, que margina, en una sociedad digna como es la que queremos. Y para ello el trabajo de todos es imprescindible. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y tenemos que plantearnos qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, con esa idea de compromiso final. Si no estamos trabajando a favor de una sociedad más justa, estamos trabajando a favor de la legitimación de las injusticias, desde el aula, desde el centro educativo, desde el sistema educativo, pero también desde la investigación educativa. Tenemos que mirar qué es lo que estamos investigando, para quién investigamos, porque la investigación, como la educación, ya nos lo decía Paulo Freire, y con eso acabo, es un acto político. Todo acto educativo es un acto político y también lo es la investigación, la formación de docentes, la dirección de centros y la docencia directa en el aula. Y no lo olvidemos. O con esa educación contribuimos a una sociedad mejor o contribuimos a una sociedad cada vez más injusta. No hay alternativa. Wow. El quehacer de ser humano es un acto político, todo lo que hacemos día a día. Y desde ahí Eso vamos. Sí. Eso es. Estimado Javier, realmente muchas gracias por haber estado en el capítulo de hoy. Yo creo que buscaremos otros momentos para hablar ya temas específicos que son y que están hoy en día, tenemos que analizarlos, como la equidad o la diversidad y el reconocimiento. Yo creo que ahí tenemos que ver todo lo que está asociado a la lucha feminista, al reconocimiento y a la diversidad que tiene que ver con los niños trans, la homosexualidad, que hay que empezar a mover eso en educación. Acá en Chile tenemos un trabajo muy fuerte con ello y yo creo que tenemos que ir dando resultados en esos lados. Y yo creo que también los movimientos acá han hecho un excelente trabajo en ese aspecto. Pero me gustaría que conversáramos también respecto de esos temas y cómo influyen en educación en un tiempo más. Así que la invitación queda abierta. Pues feliz, Gabriel, a tu entera disposición. Ha sido un placer estar contigo este ratito. Y bueno, pues yo creo que también con estos podcasts también estamos contribuyendo a cambiar la sociedad, a hacerla más justa, seguro. Sí, genial, muchas gracias. Realmente un abrazo psicológico desde acá. Ojalá que algún día estemos juntos para poder dialogar del tema. Y ustedes, amigos... Un abrazo fuerte. Ya, Javier.
Ustedes, amigos de la ciencia de lo pedagógico, lo han escuchado. Fue un gran invitado y un gran diálogo. Esperemos tenerlo nuevamente. Voy a pedirle a Javier sus redes sociales para que ustedes puedan tenerla y poder seguirlo en este andar de la justicia social, que es algo fundamental para generar transformaciones realmente profundas en nuestra sociedad, y desde la educación, cómo se van transformando, desde la educación tanto en las aulas como en las aulas universitarias también, en donde se forman todos nuestros profesoras y profesores. Así que espero les haya gustado este capítulo, un diálogo con un gran invitado, Francisco Javier Murillo. Así que nos vemos y que estén muy bien. Y ustedes saben, como siempre, escuchen nuestro capítulo, pongan like, si no les gusta pongan un doble dislike y espero que lo compartan. Yo creo que lo fundamental en esto no solo es escuchar, sino que es compartir. Y ese compartir hace clave este podcast. Si no lo compartimos, ¿para qué lo escuchamos? La idea es poder compartir, ir creciendo entre nosotros mismos y crecer en equipo y en las comunidades. Así que espero que les haya gustado, espero que estén muy bien y nos vemos en un nuevo capítulo de su podcast favorito, La Ciencia de lo Pedagógico. La Ciencia de lo Pedagógico con Gabriel Erices.